Bueno, hola. Entiendo que me escuchan bien. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá en esta serie de actividades que ha realizado y va a seguir realizando la Universidad Nacional de Moreno por los 50 años del golpe. Bueno, la fecha en sí fue el 24 de marzo, pero justamente para no agotar todo en una sola fecha, la universidad ha planeado y va a haber durante el resto, casi diría, del año, distintas actividades organizadas por los distintos departamentos y carreras vinculadas a ese aniversario que nos lleva a reflexionar sobre muchísimas cosas del pasado reciente argentino y también del presente. Digo cosas muy cortitas para cederle la palabra a Soledad. Nosotros, dentro de esa serie de actividades que empezamos a pensar entre el fin del año pasado y principios de este, nos parecía importante poner en valor, subrayar, visibilizar los trabajos audiovisuales que realizan muchos estudiantes de comunicación en las distintas materias. Y nos parecía importante que hubiese una muestra audiovisual específica vinculada con producciones audiovisuales de estudiantes de comunicación que tenían que ver con derechos humanos, ¿sí? Y bueno, para eso, quien estaba a mi lado, la licenciada Soledad Viladrich, se cargó al hombro principalmente esta actividad, así que yo le voy a ceder la palabra a ella. Lo que sí me parece importante destacar es que cada vez más tendemos, y lo vamos a seguir haciendo, a destacar este tipo de trabajos audiovisuales. El año pasado, probablemente muchos lo recordarán, el 27º Congreso Argentino de la Red de Carreras de Comunicación cerró con una muestra federal audiovisual que estuvo coordinada por Soledad Viladrich, por Osvaldo Aisich, por Darío Rodríguez, por Alexis Burgos y por otros docentes de otras universidades nacionales, en lo que fue un hito porque era la primera vez que un congreso de Redcom cerraba justamente con una actividad puramente audiovisual, ¿sí? Que no quedaba como de fondo, ¿sí? Que fue una manera de jerarquizar ese tipo de producciones de todo el país. Y hoy en particular hacemos algo más temático vinculado a imágenes por la memoria, la verdad y la justicia, y el cruce es como las etiquetas serían derechos humanos, producciones audiovisuales, carrera de comunicación, Universidad Nacional de Moreno. Así que le cedo la palabra a Soledad, que es el alma mater de esta actividad. Gracias. Hola, qué lejos están. ¿No quieren venir más acá? No quiero. Bueno, ahí está, a ver. Si ya nos conocemos todos. Gracias. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos, todas, bienvenidas, bienvenidos. En principio, bueno, agradecer el espacio para poder trabajar estas cuestiones en este marco, que es el 50º aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar. A Ale por convocar, a los compañeros, colegas, que hoy además es nuestro día, así que feliz día. Día del profesor universitario es el día de hoy y además lo mínimo que necesitamos es un abrazo entre nosotros con este contexto que tenemos y la aplicación, ¿no?, del financiamiento universitario, por supuesto. Y a los estudiantes, ¿no?, que están aquí presentes, las estudiantes, que además son parte de las producciones que vamos a ver a continuación. Yo, como cada vez que vengo acá, ya varias veces tengo el micrófono en mano, por suerte, pero lo cierto es que siempre me pongo nerviosa, así que tengo acá todo anotadito, ténganme paciencia, ¿sí? Esta muestra además es el resultado de un trabajo colectivo, coordinado con otros docentes que no están aquí hoy presentes, pero que han participado en la organización de este evento. Uno de ellos es Taller de Comunicación Audiovisual, coordinado por Osvaldo Aisich, el Seminario de Prácticas Discursivas Multimediales, coordinado por Darío Rodríguez, y el Taller de Nuevas Narrativas Aplicadas a Fotografía y Video 360, a cargo de quien les habla. La idea es que esta exhibición de estos trabajos audiovisuales sean no solamente cortometrajes documentales y ficcionales que abordan derechos humanos
y la última dictadura cívico-militar, sino que además pongamos en discusión una palabra que últimamente viene circulando, que es memoria, ¿no? No sé si habrán visto, hace muy poco empezó a circular en el espacio público un documental oficial sobre esta temática, y había allí un concepto que estaba dando vueltas dentro de ese documental, que es la memoria completa. Lo deben haber escuchado. Eso es lo que propongo que pongamos ahora un poco en debate. Sobre todo porque las personas que así lo proponen son personas que todavía no nos han dicho algunos datos fundamentales para nuestra sociedad, diría Flavia Terisci, dónde están las personas desaparecidas que todavía no encontramos y que no sabemos dónde están, y también, por supuesto, los nietos y nietas que todavía nos falta recuperar. Y digo esto porque muchas de las producciones que vamos a ver a continuación tienen que ver con las infancias, entonces es un punto también importante a destacar. Voy a ir acá a ver si funciona esto. ¿Va? Momento. Ahí va. Hasta de aquel lado. Bueno. Recién andaba. Ahí está. Bueno, documental que se llamó Las víctimas que quisieron esconder. La primera persona que aparece allí es Miriam Fernández, así se autopercibe porque así lo dejó en su DNI. Es hija de Carmen Moyano y Carlos Simón Poblete, es la nieta recuperada 127. Y a partir de esta entrevista, que si bien hoy podría analizar cada una de las palabras que da cuenta una posición enunciativa, no es donde yo me voy a parar, porque además tengo aquí justamente colegas que son expertos en trabajar análisis discursivo. Me voy a basar específicamente en la construcción del sentido a través de la imagen, que es lo que nos convoca hoy, ¿no? El documental inicia con el relato, decía, de Miriam Fernández, nieta recuperada 127, y durante la entrevista se le consulta cómo se define a sí misma. Allí ella se posiciona como una ciudadana más, diferenciándose de una identidad construida exclusivamente desde el lugar de víctima, así lo dice ella en su entrevista, aunque más tarde en el relato igual se contradice, ¿no? En ese gesto también decide nombrar a sus apropiadores como padre y madre de crianza, es decir, desde otra categoría que desplaza el sentido. Sabemos desde COPRUN, desde el taller de lectura y escritura académica, que la forma de nominalizar nunca es inocente, ¿cierto? Nombrar construye sentido, se posiciona y se interviene. Ahora bien, esta entrevista no ocurre en cualquier lugar, ocurre en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Es un espacio profundamente cargado de significado político y histórico. A ver si me sale, ¿no? Bien. Ahí va. Allí se realizan actos de gran trascendencia institucional, juras de ministros, ceremonias oficiales, asunción de presidentes, cadenas nacionales. Pero también es el lugar donde en una rueda de prensa de un 13 de diciembre de 1979, Jorge Rafael Videla afirmó que las personas detenidas desaparecidas no están vivas ni muertas. Es en ese mismo lugar donde se filma este documental. Que se haya elegido ese espacio como escenario para una entrevista de esta envergadura no es casualidad. Este documental fue dirigido por Santiago Oría, que es egresado en abogacía en la Universidad de San Andrés y también realizador audiovisual de la FUC, que es la Fundación de la Universidad del Cine, egresado hace más de 10 años, y que comenzó su trayectoria militante a partir de la disputa de las retenciones del campo a través de la resolución 125 del 2008. Por tanto, no podemos pensar que las decisiones que tomó como realizador audiovisual fueron azarosas, sino que hubo decisiones en el uso de la técnica para construir sentido. Vamos a ver eso. La entrevistada aparece vestida de negro en el Salón Blanco, sentada en una silla que muy cómoda no parece realmente,
con el cuerpo generalmente recogido, abrazándose casi a sí misma, con brazos y piernas cruzadas en líneas generales, y la cámara la ubica hacia la izquierda del encuadre, porque por más que ella tome una posición reivindicatoria respecto de sus apropiadores y de las fuerzas en general, pareciera que aún así su lugar es a la izquierda del encuadre. Además, en los momentos en que ella relata su apropiación, la cámara adopta una leve picada, ¿no? Una leve picada, que la hace ver más pequeña, más vulnerable, mientras el salón se impone en su magnitud. Es una decisión técnica que no es ingenua, construye una mirada desde arriba, una relación de poder en la imagen. Más adelante en la entrevista, cuando ella pareciera emocionarse contando su historia de vida en general, en los documentales tradicionales, estos momentos son aquellos en los que se genera mayor conexión con el entrevistado. Para buscar esa cercanía se suele ubicar la cámara a 45 grados, porque da la sensación de darle testimonio a alguien que está detrás de la cámara, pero además porque no me quita esa posibilidad de generar esa conexión con el entrevistado, que no puedo hacerlo mirando de frente, como si fuese un noticiero, pero sí se sostiene de algún modo esa mirada. Sin embargo, se elige 90 grados, en el momento en que se supone que debería generar algún tipo de conexión emocional con la entrevistada. Es cierto que este tipo de recursos, es decir, utilizar los 90 grados, se utiliza más en el fotoperiodismo o en el periodismo en video también, porque bueno, allí se hace, digamos, se prioriza lo que estoy registrando por sobre el encuadre perfecto, en la mejor de las composiciones. Bueno, Juli, help. Ahí va. Como en estos casos que tenemos acá. Entonces el perfil de 90 grados se suele usar para contextualizar, para privilegiar la acción más que el sujeto de la fotografía, para desviar la mirada porque la acción es prioridad. Entonces, más que privilegiar al sujeto, parece dar mayor peso al fondo, al espacio. Ese espacio amplio y vacío. Gracias. Otro ejemplo. Que veo en 90 grados al sujeto, pero que en realidad el sujeto no es en realidad a quien yo quiero efectivamente realzar, sino el contexto y la acción que está sucediendo. Juli. Volviendo a ella entonces, más que privilegiar el sujeto, parece darle mayor peso al fondo, al dónde está sucediendo esto. En un espacio amplio y vacío que connota una sensación más de desprotección y de desvalidar un poco a la persona, en tanto sujeto entrevistado. En contraste, cuando se entrevista a Arturo Larrabure, que es asesor en Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la Nación, la puesta en escena cambia radicalmente. Se lo ubica del lado derecho del salón, ¿no? A ella estaba en la izquierda, él del lado derecho del salón. Con un encuadre clásico, la siguiente. En general, en toda la entrevista, es un encuadre clásico de plano medio, de 45 grados, propio del lenguaje documental más convencional, que favorece la identificación y la conexión con el sujeto, que era un poco lo que estábamos hablando antes. La cámara es más estable, la composición es más equilibrada, se acentúa cuando al finalizar el documental el plano ya no es tan abierto, sino que contiene al personaje, incluso parece estar en el centro del salón y acentúa la sensación de estabilidad. La música, porque en lo audiovisual lo sonoro también es muy importante, la música no aparece en ningún momento salvo cuando este personaje habla de su padre, que es en torno a la figura de su padre, que es militar o que fue militar y secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Esa música es ambiental, tiene un tono dramático, incluso hasta épico, podría decirles, generando una atmósfera de legitimación y de densidad narrativa. Entonces lo que vemos no es solo lo que se dice, sino cómo se construye en imagen lo que se dice. La imagen no es ingenua y también toma posición.
Y es justamente desde esta conciencia que estamos tomando, ahí era un poco lo que estaba hablando recién y creo que ahí termina, ¿cierto? Justamente desde esto que estamos hablando sobre las imágenes es que cobra más sentido todavía lo que vamos a ver a continuación. Porque además de todo lo dicho, las producciones estudiantiles ponen en evidencia que la memoria no está en otro lugar y en otro tiempo, se construye acá y todos los días. Pero que además es aún más compleja porque estamos hablando de personas que además habitan este territorio y que narran, hacen un autonarrado, si se quiere, ¿no? Desde su propio lugar, desde donde habitan. Que no estoy hablando únicamente del lugar geográfico, región Moreno, sino también la universidad es un lugar que habitamos. Y justamente es acá donde aparecen muchas de las historias que vamos a ver ahora en función de aquellas épocas. Como dice Elizabeth Helin, la memoria es siempre un espacio, una construcción social y un campo de disputa de sentidos. Y esto es un poco lo que se viene a proponer hoy. Adelante. Además hay una dimensión fundamental que las atraviesa porque, como dice Washington Uranga, la comunicación está atravesada por diferentes dimensiones. Una es la política, ¿no? Es decir, el lugar donde uno se posiciona para poder narrar, contar y decir. Pedagógica, porque es además un lugar donde siempre podemos aprender de un otro. Y hay otra dimensión que es la dimensión afectiva. Porque estas historias no se entienden únicamente a través de la observación, de ir y sacar la cámara, tratar de hacer algo más o menos bonito para probar una materia, ¿no? Se construye su propia historia también, como comunidad, no como individuo, ¿no? Como alguien que construye memoria territorializada. Y allí también se pone el cuerpo, por eso también la afectividad. Las historias de infancia que crecieron en el marco de la dictadura nos interpelan desde ese lugar sensible. Nos hablan de miedos, de silencios, de ausencias, pero también de vínculos, de resistencias y formas de cuidado. De este modo, estas producciones, decía, territorializan la memoria. Y les propongo, finalmente, para cerrar, que recibamos estos cortos no solo como espectadores, sino como sujetos atravesados, atravesadas por estas historias, que nos dejemos afectar, que podamos reconocer en ellos algo de nuestra propia experiencia y que sigamos construyendo de manera colectiva una memoria situada, crítica, viva, para poder sostener este reclamo histórico de memoria, verdad y justicia. Gracias. Arrancamos ahora con la proyección de cada una de ellas, son 6 en total, y luego abrimos micrófono por si quieren hacer algún comentario. Hola, mi nombre es Andrea Fernández, yo soy doctora en educación y soy profesora de acá de la Universidad Nacional de Moreno y trabajo como directora de un proyecto de investigación que se llama Las representaciones sociales sobre la infancia en el Instituto de Menores La Salle y Riglos. Mi nombre es Débora Espinosa. En este momento en la universidad estoy como becaria de un proyecto de investigación, pero soy graduada de esta universidad. Nosotros estamos investigando sobre las representaciones sociales que se construyen a partir de sentires, de decires, de haceres, específicamente no en las instituciones de cuidado en general, sino en esta institución que yo tengo atrás mío, que es el Instituto de Menores de Mercedes La Salle y Riglos, un instituto que desde el 44 hasta casi los 90 estuvo funcionando en el distrito de Moreno. El interés o la fuente que nos motiva a este problema de investigación tiene que ver con el recorrer como profesora estos pasillos que ahora es la Universidad de Moreno, pero en su momento fueron un instituto de menores. En la primera etapa, lo que nosotros encontramos, o lo que nos permitió ese primer estudio más exploratorio, encontrar como momentos o etapas
dentro del Instituto de Menores que nos podían ayudar a estudiar mejor las representaciones sociales sobre la infancia, y las etapas se condicen con los momentos históricos políticos del país, y las entrevistas dan cuenta de eso. Nosotros estamos entrevistando a trabajadoras y trabajadores del ex Instituto Riglos, de un periodo específico. Nosotros estamos abarcando ahora el periodo del 45 al 75. Cuando empezamos a priorizar, ¿no?, lo que nos iban diciendo, bueno, en la época del peronismo aparece ahí como algo que tenía que ver con las políticas públicas que también tuvieron alcance en los institutos de menores. Las representaciones que vamos encontrando tienen que ver un poco, que también nos empezó a llamar la atención y ahora estamos poniendo un poco el foco ahí, es que, por ejemplo, los ex internos, su identidad la construyen a partir de ellos nombrarse como hijos de la Fundación Eva Perón, hijos de el estado de bienestar, hijos de desarrollo social. ¿Por qué? Porque toda su vida estuvieron adentro de un instituto. Nosotros trabajamos con un método de investigación cualitativo. Básicamente vamos construyendo categorías a partir de la información que nos van brindando. Entonces, las primeras categorías que surgen son rutinas y rituales, que tienen que ver con lo que va ocurriendo cotidianamente dentro del instituto, y dentro de eso aparece cómo son los desayunos, la alimentación, los momentos de descanso, el cepillado de dientes. Detrás de esas gradas había una pileta que era la pileta de donde los chicos en el verano la usaban. En esas gradas hacían las festividades grandes, por ejemplo el Día de la Primavera, o festividades que tenían que ver con el Vía Crucis, cosas que tenían que ver con la religión. Otra categoría emergente tiene que ver con los tiempos de fiesta, y dentro de ese tiempo de fiesta incluimos el juego, todo lo que tiene que ver con el juego, y todo lo que tiene que ver con salidas y paseos, como los viajes a Chapalmalal, y hay viajes a las sierras, hay paseos más cercanos, y eso se resalta básicamente. Lo resaltan en el periodo peronista, donde eso se empieza como a incrementar, ¿no? Y aparece como una política para los niños y para las niñas. Si bien estaban todavía bajo la ley de tutelaje, o sea, el Estado decidía por ellas y ellas qué se hacía con esas niñas y esos niños, las políticas públicas de este periodo en particular, vuelvo a decir, del 45 al 75, lo que refleja es que alcanza también a lo que en ese momento se llamaba la minoridad. Entonces, la mejora en alimentación, en vestimenta, vuelvo a decir, que los niños empiecen a salir de vacaciones, que tengan salidas recreativas, también mejora, impacta no solo en el momento de la vida donde están aconteciendo, que están viviendo aquí, sino también que para ellos hoy también construye una identidad diferente. Otra de las categorías tiene que ver con las figuras claves. Los entrevistados exinternos hacen referencia a personas que marcaron su infancia dentro del instituto, positivamente marcaron su infancia y pasaron a ser referentes afectivos en relación a su trayectoria vital. Otra de las categorías que aparece con fuerza es el tema de las visitas, los chicos visitados y no visitados. Los chicos, muchos eran visitados por sus familiares y otros no. Y eso generaba cierta discriminación interna. Otra de las categorías van a tener que ver con lo presente y lo ausente. Lo presente, que tiene que ver, sobre todo en este periodo peronista, con el cuidado, con ciertos beneficios. Ellos destacan como un Estado no solo benefactor, sino protector, que los protege, que los acompaña. También señalan ciertas ausencias que tienen que ver con el formato más hogareño, las cuestiones vinculadas al afecto de la familia directa, que eso va a estar ausente.
Otra de los elementos que tienen que ver y que estamos analizando los legajos que por políticas actuales, refiero de estos últimos 20 años, tuvieron acceso a sus legajos, y eso también es el relato del propio Estado, de la política pública, que le permite a ese niño, ahora adulto, tener su historia contada, en este caso por el Estado, si no hay un familiar o un pariente cercano que pueda hacerlo. Nuestra idea no es romantizar lo que aquí sucedía, pero sí recuperamos como esas acciones o esos decires que son bien singulares de este lugar. Desde que estudio en esta universidad, que estoy obsesionada con sus mitos. Bienvenidos a un nuevo programa. Mi nombre es Elena con H y este es un espacio dedicado a todos esos misterios que rondan por ahí. En este día tan especial, me gustaría hacer una transmisión acerca de lo que fue este viaje, este gran ciclo de mitos y leyendas de la UNM, que hoy está llegando a su fin. Pero lo vamos a hacer a nuestro estilo, aunque un poco distinto. El mito de hoy sí va a ser acerca de un origen, pero este es especial, porque nos tiene como protagonistas a todos nosotros. La diosa de las tinieblas vivía en un mundo seco. Si bien podía controlar la densidad, se negaba a hacer llover, ya que se divertía en su desierto. Hasta que un día un árbol se acercó y le preguntó por qué tanta oscuridad. Pero ella respondió que qué más podría hacer con el aburrimiento si estaba sola. El árbol le dijo que podía crear el mar o hacer llover, y ella le respondió que prefería la tempestad. El árbol cada vez más se acercaba, y así fue como la diosa pudo ver el bolso que él tenía. Intrigada le preguntó de dónde lo había obtenido. Este le dijo que un mago se lo había dado y que solo tenía un huevo, un libro y una rama. La diosa le pidió que le cuente de este mago, y el árbol le dijo que él solía posarse en su cuerpo para hacer conjuros bajo sus ramas. Como le había servido de base, en forma de agradecimiento, había decidido darle forma humana y le dejó este bolso como protección. El árbol, sin saber qué hacer, comenzó a deambular por todos lados. La diosa le pidió ver estos objetos y a cabo de unos segundos le propuso un trato. Se iba a quedar con los elementos a cambio de un deseo. El árbol sin dudar aceptó y le dijo que le gustaría que ya no haya neblina, que no veía nada y que hace días estaba perdido en su mundo de tinieblas. Entonces la diosa hizo llover disipando la neblina y así fue como se hizo de día. Ya pasado un tiempo, el árbol estaba muy lejos cuando la diosa se apareció en su camino, preguntándole a dónde iba, pero no supo qué responder. El mago nunca me lo dijo, solo me dijo que busque la vida, respondió. La diosa lanzó una carcajada, le devolvió el huevo, abrió el libro y acercó la rama. Entonces, el árbol se volvió a convertir en árbol. La verdad, la verdad, la verdad. ¿Qué es? ¿Dónde está? Pero sobre todo, ¿cuándo importa decirla? ¿Qué pasa, Elena? ¿Te cansaste de mentir? Si no venís a ayudar, mejor andate. Claro, no parecía que te importaba tanto la radio. A nadie le importa la radio. Y el podcast, si tiene 20 reproducciones, es mucho. ¿Lo vas a dejar de hacer porque nadie lo escucha?
No es por eso, pero hay algo que se siente mal, no sé. Pensemos. ¿Por qué empezaste todo de un principio? Experiencia por los equipos y obvio hablar de mitos y leyendas, que es lo que a mí me gusta. Bueno, fíjate en tu cuadernito. Capaz me encontrás algo. No éramos 1500. Sí, estábamos todos hacinados porque éramos 650 y compartíamos todo, hasta el baño. Tampoco es que nos sacrificaban, eso no sé de dónde lo sacaste. Las celadoras nos castigaban, pegándonos cuando según ellas nos portábamos mal y eran muy malas con nosotros. Y eso lo de los túneles, los construyeron al principio cuando se iba a hacer un colegio militar. todo va sembrando ahora, todo va enramando ahora, todo va enraizando ahora, todo va acabando ahora, todo y tus horas que no están,
comunica a la población que el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal de operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General de Ejército. Emilio Eduardo Acera. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. Federico Carlevaro, soy hijo de Raúl Alfredo Carlevaro y de Adriana Mozo. Los dos eran estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras, ahí se conocieron en el 72, en el 71. Mi viejo era estudiante de Letras y el ayudante de cátedra en la carrera de Letras. Mi vieja era estudiante de Historia del Arte. Y bueno, los dos
ustedes después, en esa época, empiezan a militar en Montoneros. Entonces, y ya le había dicho mi vieja a mi abuelo que si no tenía noticia de ella, que empiece a buscar. Y bueno, mi abuelo hizo eso, y después de recorrer comisarías, hospitales, de todo, hubo un dato que le dio un oficial de justicia a alguien, que le dijo: mira, andá y fíjate en el Instituto Riglos, porque ahí sabemos que han llevado, que puede ser, se lo dijeron así extraoficialmente, ¿no? Obviamente. Y bueno, mi abuelo finalmente me encuentra, y cuando me encuentra, no me puede sacar de acá porque no lo dejaban, y tuvo que ir a pedir autorización al ejército para que me puedan retirar de acá. Yo, bueno, vi, me acuerdo, porque tenía 4 años, 5 años ya casi, cuando viene mi abuelo, que no puede llevarme, volvió a los pocos días por suerte, y ahí sí me puede retirar con una autorización del ejército. Consta también en mi legajo de la Secretaría de la Niñez y Infancia, que fui dejado producto de un operativo militar acá. Lo que podemos saber es que fue alguien que tuvo la buena voluntad de decir: bueno, ustedes me dejan este pibe, pónganme porque me lo dejen. Y entonces figura mi legajo, que no figuraba en todos, figura que fui dejado producto de un operativo militar. Que a mí me llevó bastantes años reconstruir, porque además muchas veces te dicen, no, por ahí son pesadillas que tuviste, por ahí. Pero yo tenía muchas fotografías como muy presentes, que fue todo cronológicamente que yo no sabía, y lo fui armando el producto de esos testimonios. Y bueno, de acá del Riglos no son muchos, sí me acuerdo de los pabellones que eran enormes, que estaba lleno de pibes. Me acuerdo sí cuando vino mi abuelo, que vino con mi tío, porque mi abuelo no me reconocía porque estaba bastante nervioso, y mi tío lo acompañó y me dice: sí, ese es Fede, no todos. Pero bueno, no me pudo retirar ese día, así que fue un poquito fuerte esa situación. Y después sí, yo me crié con mis abuelos maternos. Después ahí se hizo un legajo mío sobre eso, y recién en el 86 mis abuelos pudieron lograr la tutela mía. 5 hijos a mí me cambió la vida, fue una de las mejores cosas que me pasó. El ver que había otros pibes que habían pasado por la misma situación, poder hablar tranquilo con un par. Y a veces sin tener que hablar mucho, solamente contar media anécdota y ya el otro sabías que había pasado por lo mismo. Y no fue solo una persecución a los militantes,
las organizaciones sociales, fue hacia toda la población. Porque el miedo no es que fue solamente dirigido hacia un sector, fue dirigido a toda la población. Yo me acuerdo, era muy chico, pero me acuerdo patente, yo vivía en Congreso y pasaba por el Obelisco con mis abuelos, y en esa época habían puesto alrededor del Obelisco un anillo con una inscripción, busquen la foto y van a ver qué es, decía "El silencio es salud", en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Era una amenaza directa a la población, tener viva la memoria, la verdad y la justicia por sobre todas las cosas. Que haya hoy jóvenes con el interés de hacer este tipo de actividades, de seguir teniendo charlas para interesados en saber su historia, para nosotros es gratificante y hace que estas cosas sean mucho más llevaderas, porque obviamente no es fácil venir a este lugar en el que estuviste detenido.
El Instituto de Menores Mercedes de la Sal y Riglos fue un lugar de leyendas tenebrosas entre los vecinos de Moreno. Sus pabellones, construidos en peine y con patios internos, alojaron hasta 600 niños entre los años 1940 y el 2000. Las leyendas de la zona los señalan como un espacio por el que habían pasado hijos e hijas de los desaparecidos de la dictadura. En el camino se fueron encontrando testimonios de algunos de aquellos niños, hoy adultos, secuestrados por el sistema tutelar represivo y encontrados casi al azar por las familias. El Riglos, que hoy es sede de la Universidad Pública de Moreno, comenzó a ser señalizado con inscripciones artísticas sobre ese pasado. Encuentro es un pequeño recordatorio de la triste historia que ocurrió en la institución. Quinta La Pastoril. El 29 de marzo de 1976, en la Quinta La Pastoril, ubicada en Avenida Monsegur al 1862, en la localidad de Moreno, se llevaba a cabo una reunión del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Esa reunión, ese 29 de marzo justamente, fue una reunión del Comité Central del PRT y el ER, donde venían delegaciones de distintas partes de la provincia, incluso de otros países, y recientemente se había declarado lo que fue el golpe, ¿no? El golpe de Estado. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. La idea era que íbamos a estar reunidos 4 o 5 días, eso era todo. O sea que, bueno, habíamos empezado el día anterior, al día 29 de marzo del 76, temprano nos levantamos y ahí comienza la reunión, efectivamente. Al tener conocimiento de esto, Fuerzas Armadas ingresaron abruptamente en el recinto, atacando a las personas reunidas en el lugar. Finalmente eso se irrumpió con fuerzas conjuntas policiales y del ejército, donde asesinaron, donde secuestraron y posterior desaparición de militantes. Las balas llovían por todos lados, no es que nos bailaban en los tobillos, nos zumbaban en las orejas. Impresionante. Bueno, hay 4 compañeros caen en esa fuga. Hubo compañeros que en el intento de fuga también los agarran en el camino y los fusilan. El 21 de octubre del año pasado se dio inicio al juicio por esta masacre. Es un juicio que llevó varios meses. Es un juicio que se construyó con la memoria, con la colaboración de muchísimas personas, militantes, vecinos de acá de Moreno. Y es todo es material tanto como el material del compañero, ¿no?, de la radio, que nos sirvió muchísimo, porque justamente le hace una entrevista a Hernández, que él estaba a cargo de la comisaría primera. Hoy Hernández está fallecido, no llegó nunca a enjuiciamiento. Tanto como la declaración de esa persona que fue al cementerio, tanto como inició Miguel, tanto como la búsqueda de los familiares,
como las esposas, todo sirvió para la causa. Y también obviamente la declaración de la entrevista sirvió como prueba. Hubo una cantidad importante de muertos ese día. No tantos, yo creo que... Tocó sepultar a 6 o 7 cadáveres nada más en el de la quinta. Que yo tomaba los recaudos del caso, es decir, pedía autorización municipal, los ponía en su fosa, que la prueba está que cuando después vino el gobierno de Coso, fueron a extraerlo y se lo llevaron a todo. ¿En una fosa común los habían enterrado? No, de ninguna manera. Yo ponía uno por uno. O sea que estaba NN, la fosa 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿No estaban identificados? No porque no los identificaban. Nosotros los fichábamos y todo, pero lo mandamos a jefatura y no nos venía el resultado de la ficha. Así que eso no lo manejaba directamente el ejército. Pero eso lo manejaban directamente allá, nosotros nada que ver. Y el 13 de octubre de este año se dictó la sentencia final para los acusados. Eduardo Oroño, sobreviviente del ataque y querellente de la causa, expresó la emoción que le genera la resolución del juicio. Obviamente que muy emocionante, muy emotivo, son cosas que trae permanentemente recuerdos variados. Obviamente uno elige los mejores recuerdos de los compañeros que hoy no están, pero que bueno, fueron las cosas lindas que hemos vivido, ¿no? Y haber luchado juntos y todo eso. Y entristece porque no están. Este juicio es el fruto, ¿no?, de muchos de familiares e incluso del anterior director de Derechos Humanos, donde se acercó y fue juntándose con los familiares hasta que finalmente pudo convertirse en una causa, y ayer fueron enjuiciados varios, ¿no? 4 con perpetua y dos que tuvieron una condena de 19 y de 20 años. El 29 de marzo de 2018 se realizó un acto donde la quinta fue señalizada como espacio de memoria y en noviembre de ese mismo año fue declarada sitio histórico municipal. La situación de la quinta es así, eso es en una propiedad privada, incluso cuando fue ese hecho ellos lo habían alquilado. En algún momento vino el juez Rafeca, donde se hizo toda una inspección y se logró poder ingresar, y en ese momento las personas estaban alquilando ese espacio. Bueno, después finalmente ellos decidieron hacer como un loteo, como en el 2018, donde tenían y ameritaban, cumplieron con todas esas normas y fue aprobado. Y bueno, a raíz de eso también moviliza, ¿no?, nuevamente a los familiares, organismos locales y nacionales a que ese lugar se convierta en un espacio de la memoria. El cuerpo de mi papá fue restituido en el año 2010. Yo lo vine a buscar acá en la provincia de Buenos Aires porque él estaba enterrado clandestino acá, y lo trasladé a la provincia de Santa Fe, donde era oriunda la familia y donde, bueno, vivimos con mi hermana toda nuestra infancia. Realmente el trabajo mancomunado que han hecho todos los organismos de derechos humanos y hoy la presencia del Estado, digamos, que nos devuelve con este homenaje y con esta señalización que yo estoy segura que va a lograr que estos hechos no se olviden, por lo menos para el municipio y para la ciudad de Buenos Aires. En la actualidad, un emprendimiento inmobiliario privado loteó el predio de la Quinta para la creación de un barrio parque. Es por eso que en 2019 se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia que busca expropiar la Quinta, declararla de interés cultural y convertirla en un sitio de memoria. En 2018 este Consejo sancionó de interés municipal el ejercicio de señalizar ese espacio como sitio de memoria. Hay un proyecto que presentó el compañero Walter Correa en la Cámara de Diputados de la Nación, al cual, por supuesto, creo que tenemos que empujar y acompañar en su tratamiento para sancionar una ley que declare sitio histórico al espacio, y nos parecía que teníamos que otorgar una herramienta que por lo menos le ponga un freno a la intención del mercado de avanzar contra nuestra historia. Entonces ofrecemos la posibilidad de declararla de interés histórico, cultural y social para que las herramientas que nos permite el Código de Preservación, que por ejemplo es que ante la modificación de la intención del uso de un inmueble en este caso,
tenga que haber una consulta al Departamento Legislativo y al Departamento Ejecutivo. Entonces esto frenaría en una instancia esta intención de avanzar y que ese espacio, ante la voracidad del mercado inmobiliario, pueda desaparecer. Ya se declaró este año por Consejo Deliberante que ese lugar queda sujeto a expropiación y creación de un espacio de la memoria. Es un hecho muy importante porque ya pone en camino recuperar ese espacio para la memoria. Para gestionar el lugar se propone un consejo integrado por miembros de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerenses, de la Comisión Provincial de la Memoria del municipio, de la Asociación Civil Moreno por la Memoria y organizaciones territoriales y sindicales. Tenemos que empezar a pensar otro tipo de interpelar, ¿no?, a los jóvenes y que quede presente para que no vuelvan a ocurrir estos hechos. Digamos, un pueblo que no tiene memoria vuelve a repetir, o incluso muchas veces puede llegar, ¿no?, a provocar, ¿no?, opiniones asentándolas, y sin embargo esas opiniones hicieron mucho daño a la población. Se ha logrado demostrar que no eran nuestros compañeros, no éramos, estoy involucrado, no éramos nosotros los asesinos, los terroristas, tal como drogadictos, como nos decían, nada de eso, subversivos, nada de eso. Quedó claramente demostrado en este juicio quiénes son los verdaderos criminales. Eso quedó clarísimo. Más allá entonces de la sentencia y de las condenas que se llevan, lo importante es que esto lo sepa el mundo, que lo sepa principalmente nuestra sociedad. La creación de estos espacios para memoria son de vital importancia para que sucesos como lo que ocurrió en La Quinta no sean olvidados por las nuevas generaciones y continúen con la búsqueda de verdad, memoria y justicia. Quinta La Pastoril. Mi nombre es Gladys Salazar, integro la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, y el caso de mi familia es el de mi hermano, Oscar Salazar, y María Esther Peralta, que estaba embarazada de 5 meses. Pero no solo estaba embarazada de 5 meses, sino que tenía 2 niñitos muy pequeños, de 2 años y medio y 5, que quedaron en la villa 21-24 de Barracas, que fue de donde los secuestraron, y vinieron a parar acá. Este dato yo lo tengo desde hace muy poco tiempo y nada, celebro que se haga memoria respecto de este lugar, que se puedan encontrar la documentación que sin duda debe existir en algún lugar de lo que fue en la Sala Irriglos, y para que la memoria no se borre y se pueda seguir investigando de todo lo que sucedió en el país. Los niños, me impresionó mucho el video de cuando sacaban al niño del auto, porque yo no sé en qué condiciones vinieron acá. Tampoco puedo comparar a los chicos que ya estaban acá, que estaban en el hogar, con los niños hijos de desaparecidos y desaparecidas. Creo que el trato no habrá sido lo mismo. Si bien muchos de ellos fueron recuperados por las familias y los otros niños quedaban acá porque no tenían familias o no sé cómo era el sistema de adopción en ese momento. No obstante eso, por relatos de mis sobrinos, no la pasaron bien. No la pasaron bien, y cuando su familia los encontró estaban en estado muy lamentable. Así que todo lo que sirva para seguir investigando y para sembrar memoria es bienvenido, y celebro la iniciativa de la universidad. Lamentablemente uno de los videos que teníamos pensado mostrar justamente
hablaba sobre uno de los chicos que estuvo acá y hablaba en primera persona en relación a esto que vos comentabas, en relación a los tratos y cómo era vivir acá. Después les hago llegar entonces el link que está en internet. Aquí hubo infancias, igual si lo buscan lo van a encontrar. ¿Alguien más? Comentarios, reflexiones. La idea es que se abra, no para que hablemos entre todos, ¿no? Todas. Vi gente que va aplaudiendo también en función de cuánto participó en esa producción. Dale. No sé si pregunta, reflexión, comentario. ¿Se escucha ahí? Sí. Estaba pensando en contraste con lo que vos decías al principio, que mostraste el documental oficial y que tenía todos los elementos para que sea oficial, ¿no? De la escenografía, que me parecía, no sé, no puedo decir amateur, porque amateur no era, pero de mal gusto, ¿no? Un encuadre, no sé, la manera en que estaba presentada la mujer esta, ¿no? Digo, lo empequeñecida que se la veía. Y en contraste con estas otras producciones, ¿no? Que no tiene ese lugar, no sé, las encuentro como diseminadas, como bueno, el ojo puesto de los estudiantes que deciden mostrar esto y no esta memoria centralizada, muy verticalista, ¿no? Con buscando el efecto de qué se quiere mostrar, qué se quiere enseñar. Nada, quería llamar la atención sobre ese contraste, ¿no? De lo que es la producción audiovisual que se quiso vender como memoria completa y esta otra, que creo que la misma noción de memoria completa es una falsedad, no digo eso es discutible, pero no existe tal cosa como una memoria completa, pero al menos en fragmentos va a mostrar una memoria más completa quizás. Eso es el comentario. Ahí te vi con ganas, ¿no? Sí. No olvidé la primera parte, mira. Respecto de esto que comenta el compañero, nosotros institucionalmente, desde Abuelas, decidimos no emitir opiniones juzgando a esta persona, a la nieta recuperada. Para nosotros ella es una víctima y lo que nosotros queremos transmitir es centrarnos en la vida del apropiador, que aún vive, es un asesino, tiene causa, está condenado, y centrarnos en eso. Ella es una víctima, tendrá su proceso como todos lo tuvieron y en algún momento va a ser un clic, de modo que nosotros como institución no hicimos centro en esta chica que pobrecita es una víctima. Qué callados están de este lado. ¿Alguien? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Barberán, soy estudiante de comunicación. Quería hacer una reflexión, algo que me impactó mucho al mirarlo, es el testimonio del comisario, con la naturalidad que hablaba. Enterré 6, 7 cuerpos, digo. Y me quedé pensando también con la naturalidad con la cual ahora desde el oficialismo y de tantos espacios se reivindica la dictadura y lo peligroso que es. Digo, no, qué sé yo ya tengo mis años. La verdad que nunca pensé estar viviendo lo que estamos viviendo ahora. Así que todos estos espacios son muy importantes porque lo que tenemos que recordar es que jamás se arrepintieron. Y bueno, eso es fundamental. Nunca se arrepintieron, nunca quisieron contar la verdad, nunca quisieron revelar los archivos que sabemos que están y que existen y que nunca quisieron revelarlos. Entonces también la denuncia de que haya nuevamente esta ola, no solo negacionista, sino aparte reivindicatoria de la dictadura, me parece que es muy, pero muy peligroso y bueno, como tal es tarea diaria de continuar justamente con esto, ¿no? Por memoria, verdad y justicia, nada más.
Agrego un dato que... ¿Querías decir algo? Ahí te doy. Me hizo acordar lo que estaba diciendo recién acá la compañera. En el documental oficial, en la segunda entrevista de la cual estábamos hablando, él hace mención respecto de su padre. Él hizo juicio, está en Rosario, ese juicio anclado allí, y él lo quiso caratular como delito de lesa humanidad, algo que no fue aceptado así, ¿sí? Es decir, intentó que la agrupación ERP sea tomado como aquello que hizo, secuestro, detención y posible asesinato, porque nunca lo comprobaron finalmente, como delito de lesa humanidad, algo que fue rechazado porque, y esto es lo que traigo, para que sea tomado de esa manera tiene que ser un sistema, ¿no? Es decir, algo que va en contra del pueblo de manera sistemática. Y que eso solamente se puede hacer desde el Estado. Por tanto, no fue tomado así, algo que se trascendió en los medios para variar. Bueno, quería agregar ese dato, algo de lo que estuvimos hablando más temprano. Hola, buenas tardes. Yo soy hija de uno de estos niños que fue apropiado en la época de la dictadura. Mi papá es ex militar y por lo tanto él jamás ha estado de acuerdo con el movimiento de Abuelas de Plaza de Mayo, ni con ningún otro movimiento que quiera ubicar a estos niños que han sido apropiados por otras personas. Mi papá es oriundo de Mercedes, quiero creer, fue criado ahí por muchos años, por una familia también a favor de la dictadura, y hasta el día de hoy, que ya tiene 52 años, todavía no acepta que él es hijo de desaparecidos y está agradecido por haber sido apropiado por los que serían mis abuelos. Y habla desde una historia de que él se siente salvado de unos padres subversivos, de unos padres montoneros, y algo que yo obviamente no estoy muy de acuerdo. Mi papá jamás quiso saber quién son sus verdaderos padres, aunque varias personas se han acercado, Abuelas de Plaza de Mayo se han acercado y le han pedido sangre y él ha dado su sangre para saber quién es, pero parece que tampoco estuvo muy feliz por saber quiénes son sus padres realmente. Así que habla más desde este lado de decir, mucha gente sabe de dónde viene, yo la verdad que no lo sé. Mis abuelos son otras personas, mi familia por ahí no es mi familia. Y es un poco difícil porque del lado de mi madre yo sé quién es mi familia. Y lo habla más desde un lado que uno no sabe. Si tiene más primos, del lado de mi papá no tengo familia directamente, es mi papá y su hermana. Y mis abuelos ya fallecieron hace muchos años y ellos no se sienten culpables y jamás se han sentido culpables. Pero bueno, es algo que mi papá jamás se ha sentido culpable y jamás ha querido saber quién es realmente. Y lo digo desde una forma un poco que duele, ya que ya soy bastante grande, ya tengo 20 años, y uno no sabe quién es realmente, ya que han pasado años y gente que no quiere saber quién es realmente deja algo que a uno, aunque quiera saber, no va a saber jamás. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí. Respecto de la Rabure, me había olvidado el detallito de la Rabure. La Rabure actualmente está en el sitio de memoria ex-ESMA y la perversión de este gobierno hace que la Rabure pretenda formar parte de las visitas guiadas que se hacen al museo, haciendo todo el recorrido que se hace en el museo, cuando nosotros lo que decimos es que las personas que van ahí, sobre todo las que son víctimas, que van a recorrer el lugar donde nacieron, por ejemplo, ahora está por ir un nieto restituido que nació en ESMA y va a ser guiado por la Rabure. O sea, es muy grave lo de la Rabure, no es cualquier cosa. ¿Alguien más? Me tapa la columna, pero...
Bueno, creo que todos igual han hecho unos aportes muy valiosos. Les agradezco un montón que hayan venido con estos días horribles que nos están tocando, así que en esta época en la que la hipermediatización nos hace que en general vayamos más por la individualidad que por juntarnos, les agradezco un montón, es casi una irrupción en la sociedad, venir a juntarnos acá en la universidad. Así que les agradezco muchísimo, espero que hayan podido llevarse algo de hoy y nos veremos seguramente próximamente.